Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Estamos muy contentos nuevamente de poder dirigirnos a ustedes a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite compartir la palabra de Dios desde nuestro hogar, ya que no podemos asistir a la iglesia y poder adorar al Señor juntos. Pero quiero empezar dando gracias a Dios por cada una de las personas que nos siguen mandando mensajes de fortaleza, de ánimo. Gracias hermanos que están allá en España, la hermana María en Bilbao, mis hermanas Daisy, Alex, mi hermano y mi hermana Karen y sus familias nos ven allá en Barcelona. También en Cuba, la hermana Betty. También he tenido la oportunidad de recibir sus palabras de ánimo también. Y a todos ustedes hermanos de aquí de nuestra iglesia, gracias por estar atentos y por escuchar siempre el mensaje de la palabra de Dios en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Gracias hermanos, y vamos a empezar esta noche con una oración y luego vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos darte las gracias en esta noche por la hermosa oportunidad que nos permite poder dirigirnos a todas las personas que nos están escuchando en este momento, a todo el país, a toda la ciudad del Progreso y a todos nuestros amados hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Queremos, Señor, que esta palabra que vamos a compartir esta noche pueda fortalecer las vidas de todos y cada uno de las personas que nos escuchan, y que también, Señor, aquellas personas que todavía no han aceptado a Cristo puedan venir a los pies del Señor y reconocer que esta que está pasando es la oportunidad para acercarnos a Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Quiero que, por favor, hermanos y hermanas, abran sus Biblias en el libro de Amós. Amós, vamos a leer esta parte importante del libro de Amós en el capítulo 4, versículos del 6 al 13. Amós, capítulo 4, versículos del 6 al 13. Aquí vamos a meditar esta noche en la palabra de Dios. Repito la cita, Amós capítulo 4, versículos del 6 al 13. Dice la palabra de Dios: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad, sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano, y con oruga la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto,
prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre la altura de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, a través de su palabra esta noche. Esta noche quiero traer a ustedes dos puntos importantes de enseñanza en este pasaje y quiero que podamos entender lo que estaba sucediendo aquí con este profeta de Dios llamado Amós. Saben que Amós fue un profeta en el cual el Señor le permitió predicar la palabra de Dios, hablar a la gente en un tiempo en el que Israel estaba viviendo en relativa paz. Había una relativa paz dentro del pueblo de Israel. Pero dentro de esa relativa paz que existía, habían tres cosas que estaban pasando en este pueblo. Ahora usted nos hará la pregunta esta noche y dirá, ¿por qué vamos a traer a la historia a un pueblo como es Israel, que fue hace muchos años, que sucedió hace mucho tiempo, una historia que no tiene que ver nada con lo que estamos pasando? Déjeme decirle algo importante esta noche. En primer lugar, la Biblia es un libro que al leerlo todo, aunque fue escrito hace miles de años, al leer toda la situación, toda la historia que encontramos en la Biblia, vamos a ver que la Biblia es un libro muy importante y que tiene vigencia para hoy. ¿Por qué? Porque el ser humano sigue siendo el mismo desde Adán y Eva hasta la fecha de hoy. Por eso es que la Biblia tiene vigencia. Y por eso tomamos este pasaje de Amós para hablar sobre lo que está sucediendo en nuestro país y sobre todo en el mundo entero. Entonces, la Biblia tiene vigencia, esta historia tiene vigencia porque el ser humano sigue siendo el mismo. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en Israel? Todo el libro de Amós destaca tres cosas importantes que estaban sucediendo y que están sucediendo hoy en nuestra vida. Y una de las cosas era que había lujo y extravagancia dentro del pueblo de Israel, donde las personas los ricos se estaban haciendo más ricos, no habían oportunidades para los pobres, el sistema no permitía igualdad de condiciones, no permitía que las personas pudieran avanzar, desarrollar y lograr los objetivos que se proponían en la vida. Entonces había una desigualdad, eso estaba pasando en Israel y por eso el profeta Amós les habla sobre esa desigualdad. Segundo lugar, había injusticia. Si usted lee el libro de Amós, van a ver usted que había una injusticia terrible, porque las autoridades se vendían al mejor postor. No había justicia para el desvalido. Las personas ofrecían dinero y se compraban las autoridades fácilmente, y los que verdaderamente debían ir a la cárcel no iban, sino iban los inocentes. ¿No les parece eso que es algo que se está dando hoy en nuestro tiempo? Esas dos cosas que hemos mencionado. Y una tercera cosa que sucedía dentro del pueblo de Israel y que Amós, Dios levantó a este profeta para hablarles, era que había inmoralidad e indulgencia. Habían pecados terribles de pecados sexuales dentro del pueblo. Y yo quiero llevarlos a un pasaje aquí en Amós, solo para citar un ejemplo, en Amós capítulo 2, versículo 7, versículos 7 y 8 de Amós. Capítulo 2, versículos 7 y 8, dice: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo de su padre, y dice, y el hijo y su padre
se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empañadas se acuestan junto en cualquier altar, y el vino de los multados beben en las casas de sus dioses. Ahí vemos, hermanos y hermanas, que esas eran las tres situaciones que estaban pasando dentro del pueblo de Israel. Por un lado, los ricos estaban haciendo más ricos. Por otro lado, injusticia social. Las autoridades se vendían al mejor postor. El inocente quedaba en la cárcel. Las personas culpables andaban libres. Y había pecados sexuales terribles en esa nación. Ahora, hoy les he traído este pasaje de Amós, donde leímos hace algunos momentos, aquí en el capítulo 4, versículos 6 al 13. Y aquí viene la primera enseñanza de esta noche. Dios, aquí en este pasaje, les habla que habría de enviar muchas cosas que sucederían porque Dios las habría de permitir. Pero dice, interesantemente, el versículo dice que el pueblo no se iba a arrepentir de sus pecados en los cuales andaría. Y aquí viene la primera enseñanza esta noche. Saben, nosotros los hondureños hemos pasado momentos difíciles. Y yo diría que este es un momento bien difícil, que estamos pasando. Primero porque nunca habíamos estado en una pandemia donde estaríamos encerrados por mucho tiempo, donde no podríamos ir a la iglesia. Recuerdo para el huracán Mitch, nosotros en nuestra iglesia tuvimos varias familias damnificadas, pero no teníamos las clases de escuela dominical. Eso fue en el 98. Pero nosotros, porque las aulas estaban ocupadas, pero nosotros teníamos cultos con las personas damnificadas. Y ahí estaban con nosotros. Pero Dios ha enviado al mundo entero, o ha permitido, más bien dicho, Dios ha permitido, porque hay personas que están hoy en este tiempo, están calificando a Dios como que es un Dios injusto, porque nos permite que vivamos en esta situación difícil que estamos viviendo. Porque, saben, hermanos, Dios ha permitido muchas cosas en el mundo. Ustedes saben, el 26 de diciembre de hace unos años atrás, allá en la zona de Asia, el tsunami que sucedió, ¿verdad? Más o menos dicen que era a las 7:58 de la mañana, un día domingo, 26 de diciembre. Un tsunami destruyó a muchas ciudades, cambiaron, ¿verdad? Una destrucción total y una pérdida de vidas tremendas. Pero aún así la gente no se arrepintió. Vemos aquí en nuestro país, hemos experimentado el huracán Mitch, ¿verdad? Que fue algo terrible en nuestro país. Muchas personas murieron. Muchas personas se acercaron a Dios en ese momento que estaban ahí viendo toda la situación. Recuerdo unas personas cuando teníamos en la iglesia que apenas empezaba a llover, les agarraban los nervios a las personas porque creían que llegaría otra vez otra inundación. Pero lo tremendo de Amós es que Amós, primero, la primera enseñanza aquí es que es importante que entendamos que las cosas que Dios permite en la tierra siempre estarán de acuerdo con su justicia y su santidad, aunque nosotros no lo entendamos así. Aunque nosotros no veamos que esto sea justo, que esto sea correcto, que esto no está bien de parte de Dios, Dios lo ha permitido con un propósito. Ya vamos a ver que esa es la segunda enseñanza de este tema de esta noche. Dios les dice aquí a través del profeta Amós que la gente, a pesar de las cosas que sucederían, a pesar de la sequía, a pesar de la falta de alimentos, a pesar de que Dios habría de detener las lluvias, de herir con viento solano, dice el versículo 9, la oruga, la langosta, iba a devorar sus cosechas. Todas esas cosas, esa mortandad que Dios habría de enviar, el texto bíblico hace énfasis y dice, y el pueblo aún
no se arrepentiría de su maldad. Porque ya explicamos anteriormente cuál era la maldad en la que estaba viviendo este pueblo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, Dios anhela, y esto va para la iglesia y para los que no conocen al Señor. Dios anhela, Dios ha permitido, en primer lugar, que estas cosas ocurran con un propósito. Porque Dios anhela que el pueblo se arrepienta, que el pueblo reconozca que ha fallado a Dios, que el pueblo reconozca que necesita de Dios, que necesita arrepentirse de sus pecados. Amós les profetizó al pueblo de Israel y el pueblo no se arrepintió, y eso mismo está sucediendo hoy. La gente no está arrepentida de lo que está pasando, aun cuando está pasando las cosas terribles que hemos visto ya en Honduras, por ejemplo. Ya 3-4 personas han muerto hasta el día de hoy. Y yo puedo ver en las noticias, y puedo ver aún en nuestra vecindad, que la gente no está arrepentida, no está buscando a Dios. La gente no está orando a Dios. La gente está muy preocupada en muchas cosas, pero menos en arrepentirse. He podido darme cuenta de lugares donde aún en este tiempo en que deberíamos de estar pidiendo perdón a Dios, vemos personas que están reunidas para beber cervezas en las casas, para evitar el aburrimiento en esta cuarentena. Entonces, lo mismo que sucedió hace miles de años con el pueblo de Israel está sucediendo hoy. La gente no quiere arrepentirse de sus pecados. La gente no quiere buscar a Dios. Las personas están viviendo su vida, aún en medio de esta crisis, como antes, solo que están encerrados hoy. Pero están como antes, viviendo en el pecado. Muchos quizás en este tiempo han estado hasta viendo películas pornográficas, viendo en la televisión cosas que no agradan a Dios, cuando deberían estar de rodillas pidiendo perdón a Dios. Entonces eso estaba sucediendo, y por eso traigo este texto aquí a compartírselos a ustedes, porque eso mismo estaba sucediendo en Israel. Esa misma situación de injusticia estaba sucediendo en Israel. Y les decía que en mi primer punto, que Dios entonces, en su soberanía, en su santidad y en su justicia, ha dicho el Señor que Él va a castigar al pueblo por su desobediencia. En su soberanía, Dios ha dicho que Él decide lo que va a hacer, y Él ha permitido ciertas cosas con el propósito de que las personas se arrepientan y se entreguen a Dios, y que nosotros, la iglesia, también podamos reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Dios, porque como iglesia hoy vemos que en las iglesias, en muchas iglesias, no se le está hablando a la gente del pecado, solamente de las bendiciones. No están predicando todo el consejo de Dios, cuando Dios es equilibrado. Y es cierto, vamos a recibir bendiciones si nosotros nos caminamos en el camino del Señor. Ya lo dijo ahí en el Salmo 34 el Señor, que los leoncillos tienen hambre, pero los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Es cierto, Dios promete muchas cosas, pero Dios también quiere que reconozcamos que somos pecadores y que hemos fallado contra Dios. Así que ese es mi primer punto esta noche. Y en segundo lugar, Dios anhela, Dios quiere, que ha permitido esta pandemia con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios quiere que la gente se arrepienta de sus pecados. Vemos que Amós les dice aquí, Amós escribe esta profecía, él inspirado por Dios, y dice que el pueblo de Israel no se arrepintió.
Pero Dios ahora quiere que usted que me escucha, usted que anda apartado de las cosas de Dios, usted que un día le aceptó a Cristo y se alejó de la iglesia porque no lo saludaban, porque no le ayudaron, usted que se resintió con un hermano porque el hermano no lo saludó, no le mostró un amor en un momento dado, porque los seres humanos vamos a fallar. Usted que se retiró de la iglesia porque no le trataron bien su niño, déjeme decirle que es el tiempo que usted se vuelva a Dios, se acerque a Dios, porque hay miles en nuestro país que un día, dicen ellos, aceptaron al Señor y se han apartado del camino de Dios. Este es el tiempo para volver a Dios. Es el tiempo para reconocer y poner la mirada en Jesús y no en la iglesia. Es el tiempo de regresar a Cristo. Usted que ha andado en las cosas malas de esta vida, haciendo su propia voluntad sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, es el tiempo para que usted se arrepienta y se vuelva a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios no quiere la muerte de nadie. Dios no quiere la muerte de ninguna persona. Miles han muerto en el mundo a través de esta pandemia. Ya en nuestro país hay varias personas ya, y nuestra oración, estamos pidiendo misericordia de Dios para que no sigan muriendo más personas. Pero aquí en Ezequiel el Señor le da una manera que usted no muera. Y está hablando también de la muerte física y espiritual. Y dice allí: porque no quiero dice Ezequiel 18:32, porque dice: no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues. ¿Qué tiene que hacer la persona? Tiene que convertirse a Dios y va a vivir. Ahí está la clave, mis hermanos. ¿Qué hay que hacer entonces para no morir? Dice la palabra de Dios. No morir espiritualmente y físicamente. Convertirse a Dios. Volverse a Dios. Y qué bonito cuando la palabra de Dios dice que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y eso es lo que Dios anhela. Dios anhela que la gente se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios, que se entregue a Cristo. Ya estamos en los últimos tiempos. Es el tiempo entonces que las personas deben acercarse a Dios y buscar a Dios, arrepentirse de sus pecados, reconocer que han fallado delante de Dios, reconocer que han vivido en imagínense esas tres cosas que sucedían ahí en Israel: las injusticias sociales, la libertad sexual. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Todo eso está sucediendo. Honduras es el segundo país con mayor número de jóvenes adolescentes embarazadas. Es un país, lamentablemente, y siempre me cuesta decir, pero es la realidad, es un país donde las personas viven idolátricamente. Aquí el hondureño ama mucho la política, que es su Dios, y la religión también, porque cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios. Pero la gente es idólatra. La gente aquí, decíamos el otro día, ¿qué es idolatría? Idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Usted quizás me va a decir: yo no tengo ningún santo puesto en la pared, pero usted tal vez idolatra a sus hijos, idolatra a su esposo, a su esposa, a su familia, idolatra su trabajo. Entonces Dios anhela que el pueblo se arrepienta y se vuelva a Dios. Esa es la única manera para que el pueblo sea librado de todo castigo eterno que viene y que provee, que más bien dicho, el Señor permite que suceda para que nosotros podamos entender que Dios es soberano y Él tiene la última palabra.
pero también para provocar en la gente un verdadero arrepentimiento. Así que eso es lo que necesita Honduras. Eso es lo que necesitan las naciones del mundo. Necesitan arrepentimiento. Necesitan fe en el Señor. Necesitan que salgan ya de esa rutina de pecados, que se arrepientan de sus pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que la única manera que nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados es confesándoselos al Señor, pidiéndole perdón. Y la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que esta noche yo quiero hacer una invitación a usted que nunca le ha entregado su vida a Cristo, que se arrepienta, que le pida perdón a Dios, que confiese sus pecados a Dios. Y usted, hermano, que asiste a una iglesia, o más bien dicho, que asistía a una iglesia y se ha apartado, usted que dice ir a la iglesia pero que todavía no muestra frutos de verdadero arrepentimiento, que usted todavía no está haciendo luz en su hogar por su testimonio, es el tiempo para que usted se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios. Porque Amós les predicó a Israel y ellos no se arrepintieron. Pero nosotros hoy tenemos una nueva oportunidad, mientras hay vida y esperanza. Y nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de confesar nuestros pecados a Dios. Vamos a orar esta noche y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque el Señor dice que Él no quiere que nadie muera, pero que la persona necesita arrepentirse de sus pecados. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos darte gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado esta noche. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos revelas a través de tu palabra tu soberanía en el sentido de permitir ciertas cosas que sucedan con un propósito. Y el propósito es el arrepentimiento. Señor, yo quiero orar esta noche por aquellas personas que nunca le han entregado su vida a Cristo, para que se arrepientan, para que se vuelvan a Dios, para que confiesen sus pecados delante de Dios, para que de rodillas le pidan perdón a Dios, y que el Señor dice en su palabra que Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Para nosotros también, la iglesia del Señor, que podamos, Señor amado, también pedir perdón a Dios, porque también como iglesia hemos fallado a Dios. Como iglesia hemos pecado delante de Dios y necesitamos que tú nos perdones. Señor, toca los corazones esta noche y que podamos ver a las personas, en vez de estar preocupados en solamente las cosas materiales, que se preocupen de lo más importante, que es la vida espiritual, y que pongan a Dios en primer lugar. Gracias te damos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Seguimos orando por ustedes. Estamos orando por muchas hermanos. Estamos orando, hermanos, por la hermana Alba Maldonado, que falleció su mamá en estos días. Oremos por ella. Seguimos orando también por todos los hermanos de la iglesia y también por nuestra nación, por las naciones del mundo que están viviendo un tiempo difícil. Que Dios les bendiga. Espero que estén pendientes el día miércoles para escuchar otra vez un mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más les decimos que les amamos y que sigamos adelante en Cristo Jesús. Buenas noches. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad.
jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba huir. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? Oh, ¿dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, oh, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo
Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme, buscarme, buscarme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme, buscarme, oh, buscarme